nombre es Román Chalbaud, soy dramaturgo, cineasta y director de teatro, cine y televisión. Nací en Mérida, Estado Mérida, el 10 de octubre de 1931 y mis padres fueron Alicia Quintero y Miguel Chalbaud. Esa familia Chalbaud era una familia muy grande, mi papá tenía 24 hermanos y parece ser que un matrimonio de Burdeos, Francia, de apellido Chalbaud, comerciantes en vinos, llegaron a Mérida a finales de ese siglo y de allí surgieron todos esos Chalbaud, que son muchísimos. Yo tuve una sola hermana, Nancy Chalbaud Quintero, que desgraciadamente murió hace varios años. En este momento vivo en San Bernardino, me mudé aquí en 1988 y vivo con mi madre, que en marzo del año que viene, estamos a comienzos de noviembre, va a cumplir 100 años. Ella fue una mujer muy aguerrida junto con mi abuela. Cuando yo tenía 1 año se divorció de mi padre y ese tipo de mujer independiente que fue la que nos crió a mi hermana y a mí, y mi abuela que vendía estampillas en el correo, y mi hermana y mi bisabuela que hacía planchas dentales. Esas 3 mujeres nos montaron a los 2 niñitos a finales de los años 30 en un autobús de la ARC y tardamos creo que 4 días y 4 noches de Mérida a Caracas. Hicimos una estancia en Barquisimeto, donde fuimos a bañarnos a un pozo y llegamos a casa de unas amigas de mi familia. Y un borracho me agarró por el pelo y me tiró al pozo. Y es una de las imágenes que conservo todavía. Bajé y subí 3 veces, pero no estaba en absoluto asustado, estaba sorprendido de ver un mundo acuático que yo no conocía en esa magnitud del tamaño de un pozo. Yo tendría 5 años quizás. Claro, a la 3.ª vez uno se queda en el fondo. Y mi madre se tiró y me sacó. Y después le cayó golpes al borracho. Esa fue la primera anécdota que yo recuerdo de mi infancia. Yo estudié las primeras letras en Mérida con una profesora llamada Euricia Calderón. Y yo me acuerdo que a los 3 años y medio yo sabía leer y escribir. Y mi bisabuela, cuando yo me iba para las clases en la mañana, en el patiecito de la casa había un chorro con un agua pero realmente muy fría, agua de Mérida de los años, fines de los años 30. Y ella me metía la cabeza y me echaba agua fría y me daba golpes y me decía para que se le aclaren las ideas. Yo no sé si las cosas que yo tengo claras o las cosas que tengo muy confusas se deben a los golpes y el agua fría que me echaba mi bisabuela en la cabeza. Recuerdo muchísimo en Mérida también con mi prima María Cristina Chalbaud, que llegó a un Coney Island y entonces nos subimos en la cesta y de pronto quedamos allá arriba y ella le tenía mucho miedo a las taras, las taritas, y aquello estaba lleno de taritas y ella empezó a pegar gritos y aquella cesta se movía y nos asustamos muchísimo porque era un abismo lo que se veía desde allá arriba. Esa imagen también la recuerdo muchísimo, nunca la he usado en ninguna obra, pero siempre la tengo presente. Es posible que un día aparezca en una obra mía o en una película o en una obra de teatro la descripción de esa imagen. Era muy inquieto y desde pequeño me gustaba escribir y leer. Mi abuela leía mucho, cosa que me hizo mucho bien porque yo le quitaba los libros y yo los leía. Algunos no los entendía lo que querían decir. ¿Qué leía ella, por ejemplo? Ella leía Doña Bárbara, ella leía El Conde de Montecristo,
ella leía Hamlet, sorpresivamente Hamlet. Claro, yo empecé a leer Hamlet y lo dejé porque no entendía qué quería decir aquello. Pero leía mucha literatura venezolana. Antonio Arraiz, Miguel Otero Silva, Gallegos, Meneses. Después, cuando me hice amigo de Meneses en Caracas y de Sofía, que era la esposa de él, yo le contaba que yo había leído sus cosas muy joven, muy niño, porque mi abuela las leía. Entonces ese contacto con la literatura me hizo mucho bien. Yo creo que, por ejemplo, la gente de cine, yo siempre le digo que ellos deben de estudiar no solamente cine, porque aprender a hacer cine es como aprender a manejar un carro. Pero ¿qué vas a decir tú? Eso es lo importante. ¿Qué va a decir la película? ¿Hacia dónde va ese carro? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué está contando? ¿Qué va a contar? ¿Qué es lo que está diciendo? Eso es lo más importante. Y por eso un hombre de cine o de teatro debe tener una cultura amplia. Por eso el cine lo llaman el séptimo arte, porque compensa con el teatro está allí, la pintura está allí, la escultura está allí, la arquitectura, todo está en el teatro y en el cine, ¿verdad? Y entonces hay que saber un poco de todo, como eran aquellos hombres maravillosos del Renacimiento, de la época de Leonardo, que eran muy cultos. Y entonces eso se ha perdido desgraciadamente mucho. Y yo siempre he culpado a la televisión de que la gente se queda como ensimismado viendo aquellos terribles programas que lo que hacen es alejar a la gente de la cultura. La televisión cuando empezó era cultura, todo era cultura. Radio Caracas, en los años que empezó, tú lo prendías a las 7 de la noche y veías anecdotario un lunes. Y anecdotario eran anécdotas sobre la vida de Madame Curie, de Manuela Sáenz, de Lincoln, de Mozart, y con actores, y era una cultura que entretenía mucho, una cultura amena, pero la gente se culturizaba a través de la televisión. Cuando apareció el rating, desgraciadamente, la televisión cambió y la gente que está detrás de los escritorios dice, al vulgo no le gusta eso, le gusta revolcarse en el lodo, por no usar una palabra más fea. Y yo creo que eso es un concepto totalmente equivocado, porque a veces los niños pasan más tiempo con el televisor que con el maestro. Y entonces ellos tienen una responsabilidad social muy grande, y no debían solamente entretener. Eso es algo que yo siempre lo he pensado y además lo viví. Cuando empezó la televisión, todos los canales, los programas eran cultos y amenos, pues la cultura puede ser muy divertida también. Cuando llegamos a Caracas, llegamos a una pensión en una calle que era de Tejar a Rosario. Esa calle ya no existe, pero es al lado del nuevo circo. Hoy en día sería todo ese conjunto de casitas que estaban alrededor del nuevo circo y que hoy en día es como un estacionamiento de autobuses, ¿no? Y llegamos a esa pensión de Dolores Regardiz, una señora oriental que alquilaba habitaciones en la típica casa caraqueña de la época. Yo dormía en una cama con mi mamá y en otro cuarto dormía mi abuela con mi hermanita menor. Ellas habían logrado, mamá era bibliotecaria del Ministerio de Sanidad y mi abuela, como dije, vendía estampillas en el correo en Mérida. Ellas habían logrado, mi abuela, que la cambiaran para Carmelitas para vivir en Caracas, y mamá en la biblioteca del Ministerio de Sanidad de Caracas. Ella llegó a ser jefa con los años y iba a conferencias internacionales en Washington, en Praga, en Madrid. Y entonces, bueno, también era
intelectual, ¿verdad? En el sentido de que ella sabía organizar toda una biblioteca y sus libros. Debo decir que mamá vive aquí conmigo y que en marzo, el 5 de marzo, va a cumplir 100 años. De manera que es algo maravilloso porque allí la tengo. Y todo lo que yo sé se lo debo a ellas, a mi bisabuela, a mi abuela y mi madre, que fueron que me educaron. Entonces llegamos a esa pensión y mamá nos dijo, los voy a poner en el mejor colegio que haya. Y el mejor colegio era la Escuela Experimental Venezuela, que sigue existiendo allí frente al Hilton. Y entonces, efectivamente, ese era un colegio extraordinario. Habían traído de Uruguay, que era la Suiza de América en ese momento, habían traído al profesor Sabajola y Sola junto con 2 profesores más uruguayos y con todo el resto de profesores venezolanos, organizaron esa escuela experimental, que era totalmente distinto. Por ejemplo, uno se cambiaba de aula, uno no iba todos los días a la misma aula, había aula, taller y laboratorio. Y depende de la clase que te estaban dando, tú cambiabas al otro aula. Había una república y nosotros votábamos dentro del colegio quién iba a ser presidente, quiénes iban a ser ministros, etc. Y teníamos una cooperativa y en los recreos vendíamos bandejas con dulces, coquitos, ¿verdad? Todos esos dulces, la granjería criolla. Entonces vendíamos en los recreos granjería criolla, entonces los niños compraban, pero todo eso era para una cooperativa. Había el patio Venezuela y el patio de las Américas, eran al relieve, unos patios hechos de cemento, donde decían, Chalbó, salte del estado Mérida al estado Zulia. Y tú dabas un brinquito en el mapa, que era el patio, ¿verdad? Que estaba hecho el mapa de Venezuela, y en el otro, salte de Ecuador a Bolivia, plac, y tú saltabas. El que se equivocaba, pues bueno, no había aprendido la lección bien. Estaba el profesor Prudencio Sá, que daba música. Él fue el que escribió la música de la película Doña Bárbara, cuando la hicieron en México. Gallegos les pidió a los mexicanos que la música la escribiera Prudencio Sá. Y las clases de danza y de ballet las daba Steffi Stahl. Y allí debutó Vicente Nebreda, nuestro gran bailarín, que desgraciadamente ya murió, haciendo el papel de Guaycaipuro. Y había concursos de aguinaldos. Yo me gané con mi hermanita, compusimos un aguinaldo, lo cantamos y nos ganamos el primer premio. Y había trabajos de redacción que premiaban también. Estaba Chocrón, Isaac Chocrón también, que allí lo conocí. Y a veces un año me lo ganaba yo, otro año se lo ganaba Chocrón. Era escribir algo, bueno, algo sobre lo que uno quisiera, el tema era libre. Y el año que yo gané la primera vez, yo escribí sobre la biblioteca, que yo había ido a la biblioteca y me había puesto a leer libros. Y entonces un libro era Don Quijote y salía Don Quijote y hablaba conmigo. Y después me puse a leer Doña Bárbara y salía Doña Bárbara y entraba a la biblioteca y se ponía a conversar conmigo. Los profesores me llamaron, que de dónde me había copiado yo eso. No pensaban que un niño de 7 años pudiera imaginar eso de que los personajes, que por supuesto no es nada original, eso se ha escrito muchas veces, pero yo no lo había leído en ninguna parte, a mí se me ocurrió. Y creyeron, entonces me hicieron un interrogatorio para ver si realmente era original mío o si yo me lo había copiado de alguna parte. Esos son recuerdos de la Experimental Venezuela realmente muy importantes. Una de las cosas curiosas de la Experimental Venezuela, enfrente quedaba un edificio que se llamaba el Hayalay, donde la gente iba a jugar. Yo nunca entré, pero pasaron los años y cuando yo empecé a estudiar bachillerato en el Liceo Fermín Toro, me quebraron en física, química y matemática, 2 años seguidos.
Y mamá me dijo, tú no sirves para nada. Voy a conseguir un trabajo para que traigas plata para la casa porque hay muchos gastos. Ya en esa época nos habíamos mudado a una casita alquilada cerca de la pensión allá de Tejara. Este era de Tejara Rosario, de Tejara San Martín. Y entonces me consiguió un trabajo en la Creole Petroleum Corporation, de office boy. Y ese trabajo era en ese edificio que había sido el Hayalay. Ahora era la Creole Petroleum Corporation. Y entonces, claro, yo era el número 7, estaba en el sótano, correos. Allí conocí a Néstor Lovera, que después fue cineasta y fue de la unidad fílmica de la Shell, junto con Guillermo Carrera. Y entonces, allí empezó mi amor desde pequeño, desde que vi Tiempos Modernos en Mérida, por el cine, y yo vivía metido en el cine. Y dio la casualidad que ya esto era finales de los 40 y Bolívar Film empezó a hacer las películas, aquellas famosas, La balandra Isabel llegó esta tarde, Yo quiero una mujer así, El demonio es un ángel, Amanecer a la vida. Primero trajeron argentinos, Carlos Hugo Christensen, Juana Sujo, y los técnicos, Juana Yaco, su hijo Jorge Yaco, es actual uno de los gerentes de Bolívar Film. Andersen, el sonidista chileno que vino, Andersen, el hijo, es jefe de sonido de Bolívar Film. Y muchos nacieron en Venezuela, se quedaron a vivir aquí. Horacio Peterson, que era el asistente de Christen. Bueno, entonces yo salía a las 4 de la tarde de la Creole y me iba a ver las filmaciones. Pero es que paralelo a eso, yo escribía críticas de cine y las mandaba por correo y me las empezaron a publicar. Nunca las fui a cobrar, yo no sabía que pagaban por eso. Allá debo tener ese dinero en el Nacional, un día voy a ir a reclamarlo. Y entonces fue maravilloso porque, claro, como también salía mi nombre en los periódicos, y con Ami Courvoisier, que era un periodista y que traía películas de Francia, un francés, se pasaba mucho cine francés, fundamos el Centro Cinematográfico de Caracas, era CCCC, Círculo de Cronistas Cinematográficos de Caracas. Y inventamos el cine de medianoche en el Cine Palace. Y entonces, claro, allí me metí en el mundo del cine y después trajeron mexicanos. Bolívar Film al final trajo primero a Fernando Cortés y Mapi Cortés, que aunque eran puertorriqueños, trabajaban en el cine mexicano. Y después, el año 50, yo tenía 19 años, trajo a Víctor Urruchúa, era un director mexicano muy importante, que había hecho películas como Prisión de Sueños y otras tantas de interés. Y yo logré ser asistente de él de las dos películas que vino a hacer a Venezuela. Una se llamaba 6 meses de vida, con Amador Bendayán, y la otra era Luz en el Páramo, con Hilda Vera y Luis Salazar. Entonces, a los 19 años, como estaba contando, fui asistente de director de Víctor Urruchúa en estas dos películas, 6 meses de vida con Amador Bendayán y Luz en el Páramo con Hilda Vera y Luis Salazar. Yo fui el peor asistente de dirección del mundo, porque yo lo que hacía era que me sentaba a preguntarle al director, ¿y usted por qué pone la cámara allí? Eso no debería estar del otro lado. No, porque el plano y contraplano, y si lo tomas aquí por la derecha tienes que tomar. Para mí fue un taller extraordinario. La gente me decía, no te sientes, un asistente de dirección jamás se sienta. Pero para mí fue hacer un taller, una película profesional, me sirvió de taller, 2 películas. Y fueron las últimas que hizo Bolívar Film. Ya no siguió haciendo más bueno, la gente en Venezuela iba a ver las películas, pero necesitaba una distribución internacional y Villegas se la dio a México. Tenía la elección de dárselas o a México o a la Columbia Pictures. Y decidió dárselas a México.
le hubiera ido mal también con la Columbia, porque el problema era que los mexicanos no les interesaba competencia de otro país. Entonces, por ejemplo, La Balandresa Beliego esta tarde, con todo el premio de fotografía en Cannes, la estrenaron en México con el título de Barrio de Pasiones, y aunque era con Arturo de Córdoba, en cine de tercera y cuarta categoría. No la estrenaron en los grandes cines. Igual hicieron con todas las demás películas venezolanas. La estrenaban o no las estrenaban. Y entonces, claro, aquello no, porque ellos sentían que era competencia de otro país. Bueno, decía que ese edificio que primero fue el Hayalay y después fue la Cruel Petroleum Corporation, después fue la Seguridad Nacional. Cuando a mí me llevaron preso, me llevaron a ese edificio. Y yo me conocía el edificio totalmente porque yo era el número 7. Llevé esto para producción y yo subía todo por la escalera y bajaba. O sea, yo me conocía los recónditos de ese edificio totalmente. Pero, claro, para llegar al momento en que me ponen preso, tengo que empezar a decir que el año 1953 empezó la televisión en Venezuela. Y entonces, ¿a quién nombraron de director artístico de ese canal? El presidente era José Luis Zarzalejo, pero el director artístico era Alberto de Paz y Mateos. Alberto de Paz y Mateos, cuando yo me inscribí en el Liceo Fermín Toro, el mismo edificio, bueno, primero empezó en una casa vieja y después hicieron el edificio. Yo me inscribí en el Teatro Experimental. Él era un republicano español que había trabajado con García Lorca en La Barraca, y él era un genio del teatro. Él hacía sus maquetas, ¿verdad? Él era un gran director, él mismo ponía su iluminación. Y todos los que estábamos con él, Jove Campuzano, Nicolás Curiel, Van Epps, Moreno, Di Prisco, que actuábamos en las obras. Yo actuaba muy poco, más bien ayudaba a hacer las escenografías, a clavar, a poner una regadera que echaba agua por una ventana para que parecía que estaba lloviendo. Pero con Alberto, pues aprendí muchísimo y a amar el teatro y a conocer profundamente a Cervantes, a García Lorca y a Eugene O'Neill, que eran sus tres autores predilectos. Él montaba los entremeses de Cervantes, montaba cosas de García Lorca, montaba Rumbo a Cardiff de O'Neill, que es las obras cortas de O'Neill, Aceite. Y entonces Alberto de Paz y Mateos dejó una huella en mí muy profunda y en todos los que estudiamos con él. Y él me llevaba a las librerías del centro, porque Caracas terminaba en la Plaza Venezuela. La Plaza Venezuela era una hacienda llena de gamelotales. Y en medio de los gamelotales había un caminito de tierra que tú seguías y encontrabas una tiendecita, una bomba de gasolina, y seguías, y llegabas y te ibas a Los Chorros a bañarte. Bueno, y él me llevaba a las librerías, y los libreros, el librero que más me recuerdo era español republicano, que había huido de la guerra de Franco, y que había puesto esa librería en Caracas. Y él me decía: tienes que leerte este libro, acaba de salir, me decía el librero. Y era Contrapunto de Aldous Huxley. Entonces, tanto Alberto en el teatro como estos libreros, y estaba Santiago Magariño en la universidad, profesor de la Escuela de Arte. Todos esos contactos de mi adolescencia me sirvieron mucho para mi formación cultural. Bueno, entonces llegó un momento que me pusieron entré como coordinador en la televisión, pero se necesitaban directores, nadie sabía dirigir en el sentido de ponchar. Alberto me enseñó a ponchar, ya él ponchaba el teatro infantil de Liria Álvarez Sierra. Y yo heredé eso, ponchar el teatro infantil, ponchar los conciertos de Magdalena Sánchez o de Héctor Cabrera,
o Aprenda a defenderse con judo. Había un programa que se llamaba Aprenda a defenderse con judo. Había otro programa, Aprenda ballet con Belén Núñez. Todo eso era un estudio, era en vivo todo. Y además la programación empezaba a las 3 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. A las 9 de la noche nos íbamos para la casa. Y entonces, en el estudio, cuando terminaba un programa, había que meter una película. Depende de la escenografía, se metía una de 1 hora, o de 2 horas, o de 1/4 de hora, para que pudiera estar la iluminación y todo, y pasaban la película para poder hacer el siguiente programa en vivo. Y la televisión era cultural absolutamente. Y cuando apareció Televisa, que es Venevisión hoy en día, y Radio Caracas, los programas también eran culturales. Una gran época, porque después Horacio Peterson se quedó a vivir en Caracas y montaba obras maravillosas para el Ateneo de Caracas. Montaba Hamlet, llenos absolutos. Montaba Las Brujas de Salem, llenos. Fuenteovejuna, lleno, era gran teatro el que se hacía. Y a veces él montaba una obra de Boulevard y no se llenaba tanto como los clásicos o los grandes títulos. ¿Qué diferencia con lo que se hace hoy en día? Entonces ha habido un retroceso enorme, que yo le echo la culpa a la televisión, pues, porque ha deformado la mentalidad del venezolano, pues, y lo ha alejado mucho de la cultura. Entonces, para volver a lo de la televisión y lo de la seguridad nacional, un día votaron a Alberto de Paz y yo tenía una beca que me había conseguido mamá para ir a estudiar a Londres. La beca era de 100 bolívares al mes. Fue lo que ella consiguió. Y entonces yo estaba decidido a irme. Y el director de la televisora me dijo, mire, no, es que nosotros queremos que usted sea el director artístico de la televisora. No, pero es que yo me quiero ir. Nosotros te vamos a dar una beca mucho mejor. Pero te tienes que quedar porque seguramente les convendría, no sé. Y además que como yo trabajaba con Alberto al lado, pues sabía todo el manejo de cómo se manejaba aquello, a pesar de mi juventud. Y entonces me quedé. Y el premio que me dieron después fue mandarme a la seguridad nacional. No me dieron la beca para Londres. Porque yo siempre estuve en contra de la dictadura. Y entonces había un utilero que, por supuesto, por debajo de cuerdas, recogía dinero para la oposición de aquella época. Y yo le daba 10 bolívares para Acción Democrática y 10 bolívares para el Partido Comunista, que fueron los que hicieron juntos toda la oposición al gobierno de Pérez Jiménez, y murió mucha gente de Acción Democrática y del Partido Comunista. Por eso después, cuando Acción Democrática sube al poder y execra a los comunistas y a la gente de izquierda y a los socialistas, bueno, yo no estuve de acuerdo, porque juntos habían luchado por un país que se pensaba construir, ¿verdad? Y entonces allí hubo una terrible traición. Pero esa es otra historia. Bueno, cuando salí de la televisora nacional, fue el 23 de enero. El 1 de enero pasaron unos aviones, un avión que lo manejaba Montesinos, parece que iba un poco tomado, y la bomba que tiró para destruir la seguridad nacional, gracias a Dios que no cayó, porque no estuviera contando esta historia, cayó en una iglesia cercana ahí en San Agustín, y la bomba no explotó. Entonces a él lo metieron dentro de la seguridad nacional, y a nosotros, cuando pasó el avión, nos bajaron. Nosotros estábamos en el último piso y vinieron todos los enanos con revólveres
casi todos eran andinos, como yo, andinos, pero con revólveres que eran los que nos cuidaban. Tienen que bajar, y nos metieron en los sótanos abajo, porque iban a tirar las bombas. Y bueno, apareció que lo agarraron a ese Montesinos y lo metieron ahí delante de nosotros y le empezaron a dar plan de machete, lo desnudaron y le dieron plan de machete que la sangre brotaba y nos salpicaba. Estábamos todos, porque no cabíamos abajo en los sótanos, los habían convertido, donde había sido Correos, donde yo había trabajado, los habían convertido en celdas, pero ya tenían que abrir las puertas de la celda, ya todo era como una sola gran celda, porque no cabíamos, porque ya la gente se había empezado a rebelar y bajaban camiones de gente, todas llenas de una tinta morada que el agua le ponían color y bañaban a la gente para saber cuáles estaban en las manifestaciones contra Pérez Jiménez. Y entonces ese Montesinos, muy valiente, después que le dieron esa pela desnudo ahí delante de todos, se llevaron los pantalones, dijo, en los pantalones van 10 bolívares, no se los roben. Y se devolvieron y le dieron otra pila de machetazos. Fue una cosa terrible. Bueno, el 23 de enero, a última hora llegaron algunas personas muy importantes, dueñas de prensa, que a última hora vieron que ya Pérez Jiménez iba a caer y entonces en la última semana ellos se cambiaron y nos metieron presos. Y entonces ya ellos sí tenían televisor y tenían cama y tenían libros. Y me acuerdo que vino un militar y ya, entonces cuando Pedro Estrada se fue, y eran como la 1 de la mañana, y nos dijo, ustedes están libres, todo el que quiera irse se puede ir. Y este personaje, Capriles, hizo su maleta y recogió sus libros y todo, y entonces varios lo seguimos. Cuando llegamos a la puerta, los que iban delante de nosotros cayeron muertos. El ejército había rodeado la seguridad. Los tipos de la seguridad se habían montado en la azotea y entonces intercambiaban tiros y los primeros que salieron cayeron muertos. Entonces nos devolvimos y por eso no salimos hasta el 23 de enero. Porque los vidrios allá arriba, estábamos de nuevo en el último piso de arriba. Me acuerdo que uno de esos que nos cuidaba me dijo, tome mi revólver. Y me lo dio. Y yo lo que hice fue meterlo debajo de la almohada, porque ya nos habían dado camas debajo de la almohada. Y yo le digo, pero ¿usted por qué me da eso? Porque si yo salgo a la calle armado, saben que no soy preso, sino que soy policía y me van a matar. Ya estaban matando gente que salía, que sabían que eran policías, ¿no? Bueno, fueron momentos terribles. Cuando cae Pérez Jiménez, nombran una junta para ver qué se hacía con toda la cosa cultural del Teatro del Pueblo, Danzas Venezuela, de Yolanda Moreno, todo eso, ¿no? Estaba Jacobo Borges, Israel Peña, otro grupo de gente y yo. Y ellos mismos decidieron dejarme el teatro a mí. Y entonces yo le cambié el nombre, le puse Teatro Nacional Popular y no Teatro del Pueblo como se llamaba. Y lo curioso es que todo eso pertenecía al Ministerio del Trabajo, porque la cultura no pertenecía a educación, era la cultura para el trabajador. Entonces el teatro y las danzas y todo eso pertenecía al Ministerio del Trabajo. Y entonces la cosa es que era gratuita porque era para el pueblo. Yo siempre pensé que esas cosas no deben ser totalmente gratuitas, que deben ser muy baratas, pero que la gente debe pagar, como en la Unión Soviética tú vas a ver el Bolshoi y pagas por unos precios, no como los de aquí, ¿verdad? Que son altísimos y la gente no puede pagarlo. Y entonces, bueno, yo dejé toda la gente que estaba en la nómina de tantos años, actores que habían trabajado allí, no se tocó a nadie, metí unos nuevos y entonces empezamos
a hacer teatro y lo llevamos por todo el país. Fue importante. Pero claro, también en esa época de pronto hubo mucha tensión, nos votaron a los que pensábamos como gente de izquierda, me votaron de allí del Teatro Nacional Popular porque yo estrené una obra llamada Cantata para Chirinos en la Plaza Diego Ibarra. Se presentó la ópera de Pekín y al final yo estrené la Cantata para Chirinos y consideraron que era una obra revolucionaria y, ¿verdad?, y terrible, entonces me botaron del teatro. Y en esos años 60, toda la gente que pensábamos de esa manera, pues no nos llamaron más de las televisoras, nos quedamos absolutamente sin trabajo. En esa época, José Ignacio y yo nos pusimos a escribir guiones de cine, jóvenes ilusos, pensando que iban a salir unos productores que no aparecieron nunca. Y escribimos varios guiones. Uno de ellos fue Días de Poder, que la acabo de filmar y se acaba de estrenar. Pero tengo otros guiones que José Ignacio y yo escribimos. Por ejemplo, hicimos una adaptación de Chojil, de Uslar Pietri. Hicimos una adaptación, allí la tengo, de Memorias de Mamá Blanca, de Teresa de la Parra, que es muy bonita, la acabo de leer, imagínate, eso lo hicimos hace 50 años. Y entonces pienso que esas obras se pueden llevar a la pantalla un día de estos, ¿verdad? Bueno, en esos años 60 estrené en el 61 Sagrado y Obsceno, que era era una pensión, y en esa pensión había de todo. Había una vieja rezandera que le iba a hacer la primera comunión de una muchachita, y entonces había un comunista muchacho que se metía escondido porque lo estaban persiguiendo en la pensión y se enamoraban. Había uno adeco y entonces había el del MIR que se había separado, que seguía los pasos de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Entonces la obra fue un éxito, pero enorme. Fue en el primer festival de teatro que hicimos de la Federación Venezolana del Teatro y pasó del Teatro a la Comedia, que era un teatro pequeño, al Teatro Nacional. Eran llenos, la gente compraba las entradas con 3 semanas de anticipación, venía gente del interior a comprar entradas para ver la obra. Y la gente aprovechaba la función y los chistes que se hacían para lanzar consignas contra el gobierno. En la función número 40, 41, llegamos y la policía había rodeado el teatro. Yo fui al Nacional a decir que era una democracia, que porque prohibían una obra, ¿verdad? Si es una democracia no tienes por qué prohibir obras. No, lo que dijo el gobernador, que fue el que prohibió la obra, era que los actores estaban inventando groserías que no estaban en el texto. Pero eso era mentira. Es decir, era porque se había convertido en algo político y la gente iba a demostrar allí que estaba en contra del gobiernito, como era llamado el gobierno de Betancourt. Claro, esa prohibición fue dura. Y entonces la pelea era muy fuerte, la universidad era absolutamente de izquierda. Ustedes deben recordar los años 60. Claro, hay mucha gente que no había nacido para esa época y desconoce todo eso. Y por eso el cine histórico es muy importante, porque la gente puede ver cosas que la gente ignora y no sabe. El 64, 1964, estrené La Quema de Judas en teatro. Y eso también eran llenos absolutos, rompían las entradas de vidrio del Ateneo para pasar, cuando se habían agotado las entradas. Y había una revista de derechas que dijo que esa era una obra comunista, que cómo es posible que el Ateneo la estuviera pasando. Y un día que llegamos, a las 11 de la mañana, la taquillera me dijo, vino un señor y compró todas las entradas.
están agotadas para esta noche. Y le dije, pero un solo señor. Me dijo, sí. Véndelas otra vez, le dije yo. Y efectivamente, vendimos otra vez las entradas y el teatro se llenó. Era un señor de derecha que había comprado toda la función para que nosotros fracasáramos, porque entonces no iba a haber público esa noche. Una cosa muy ingenua. Pero nosotros nos adelantamos y entonces ese día era como si hubiéramos cobrado doble, porque el señor que compró el teatro, bueno, la obra fue un suceso realmente. Lo llevamos por todo el país. Fuimos en Mérida, cuando la hicimos en la universidad, la función era a las 8 y se quedó público afuera, y a las 10:30, a las 10 terminó la función y esa gente se quedó para que le hiciéramos otra función a las 10:30. Así eran los éxitos del teatro en ese momento y yo agradezco haberlo vivido. Después estrené Los Ángeles Terribles, que fue un gran éxito también. O sea que esos años 60, por quedarse uno sin trabajo, entonces hizo las mejores obras. Claro, uno se dedicó más al teatro. Si no, a lo mejor me hubiera quedado haciendo telenovelas, como tuve que hacer después, porque uno tuvo que hacer telenovelas muy malas, pero cobrabas 15 y último. Y entonces uno trataba de mejorar la televisión y era inútil porque la gente que está sentada detrás de los escritorios no quería, oía la palabra cultura y hacía lo que hacía Goebbels, que sacaba el revólver cada vez que oía la palabra cultura. Y uno, bueno, estaba allí contratado y tenías que hacer esas telenovelas que ellos decían, y ya no se hacían teatros, ya no se hacían unitarios, porque decían que eso no daba rating. Es decir, lo más importante es el dinero. La cultura no importa. Lo más importante es el dinero. Y entonces hay gente que cree en eso, que es el capitalismo, ¿no? Que lo más importante en la vida es el dinero. Lo demás no tiene importancia. No importa que tú te vendas, no importa que la gente se malogre la membrana cerebral, nada de eso importa, sino tener dinero. Bueno, y entonces llega un momento, dentro de Radio Caracas, por ejemplo, estaba José Ignacio Cabrúa, estaba Doris Wells, que luchaba por una mejor televisión, estaba Pilar Romero, estaba Vicente Martínez, estaba Salvador Garmendia, y un grupo de gente que queríamos hacer mejor televisión. Y en la época de Herrera Campins dictaron algo sobre que la televisión debía tener cultural, y nosotros nos aprovechamos y convencimos a Pérez Belisario, que era el gerente de producción, de que había que hacer cosas. Y entonces se compraron las obras de Gallegos. Se hizo Doña Bárbara, que la hizo Juan Lamata adaptar por José Ignacio, con Marina Baura. Yo hice La Trepadora con Doris Huel y Oscar Martínez, adaptada por Chocrón. Hice Bobes el Urogallo de Herrera Luque. A mí me mandaron a ver a Guillermo Meneses porque era amigo mío desde que yo era adolescente y se le compró las novelas de él, Campeones y La Balandra Isabel llegó esta tarde, y se hicieron en telenovelas y en unitarios. Y entonces fue una etapa maravillosa, porque entonces la cultura volvió. Hasta que un día Luis Guillermo González, el señor Cine, que era como la mano derecha, nos llamó y nos dijo, bueno, hemos considerado, nos dijo a Cabruja y a mí, que todo este movimiento es muy intelectual, y entonces hemos llamado y se abrió una puerta y apareció Arquímedes Rivero. Se lo trajeron de Venevisión con todas las novelas de Delia Fiallo que habían sido hechas en blanco y negro para hacerlas en color. Y la cultura, entonces fuimos desplazados. Yo ya me cansé. Y entonces todos renunciamos. Pero mentira, después el único que respetó la renuncia y me fui realmente, fui yo. Y desde el año 81 no volví. Dije, si me llaman a hacer algo que a mí me interese, yo voy. Y efectivamente me llamó Venevisión después más adelante y no aceptaba un sueldo fijo, sino
Yo les hago los primeros 30 capítulos. Hice los primeros 30 capítulos de una novela de Ibsen Martínez, El pecado, no me acuerdo, alguien pecaba. Y después me llamaron para hacer La Virgen de Coromoto, un guión de Mariela Romero, y acepté hacerlo. Además, uno necesita trabajar y tener ingresos, por supuesto. Pero se podría hacer una televisión maravillosa y no se ha hecho. Y pienso que este proceso, ¿verdad? Hay que reclamarle que no ha hecho una mejor televisión, porque tiene una serie de canales y en esos canales se debía estar haciendo unitarios, novelas, tener un buen presupuesto, porque hay mucha gente que está desempleada, inclusive gente que está a favor del proceso. Toda la gente que yo dirigí en El Caracazo, la gente que dirigí en Amores de Barrio Adentro, hay muchos que están desempleados. Y además el público está ávido por ver, porque no puede ser que todo el tiempo sea la política solamente. La cultura es algo muy importante. Estoy hablando un poco como hablan los indignados. Y entonces estamos haciendo un grupo de indignados que estamos a favor del proceso, por supuesto que estamos a favor, pero le estamos reclamando el proceso, un exceso de burocracia y la falta de verdad de hacer unos programas culturales realmente bien organizados, sobre todo también en la televisión. Ah, bueno. Ya está más largo, ¿no? Creo que sí. Vamos a hablar del proyecto, pero al final, ¿no? Exacto. Después ustedes editan lo que quieran, Por supuesto. sin censura, ¿no? No, yo sé, un chiste, un chiste. Aquí no tenemos rayitas negras ni nada. Nada de eso. Entonces, dentro de mis próximos proyectos, bueno, ahora, el 17 y 18 de este mes, estamos en noviembre, estreno El Diablo en Misa. Es una obra de Gilberto Agüero, un dramaturgo venezolano, barquisimetano, que vive en Barquisimeto. Estuvo mucho tiempo con nosotros en el nuevo grupo y escribió esta obra que ganó el premio de Iberescena en España. Es una obra importante que dice cosas bien dichas y en un lenguaje de muy alta calidad. Y la estrenamos el 17 y 18 en este Festival de Teatro, en el Teatro Nacional. Y estamos preparando desde hace 2 años, estamos esperando el presupuesto para hacer La Planta Insolente. La Planta Insolente es la vida de Cipriano Castro, escrita por Luis Brito García. Porque la gente cree que Cipriano Castro es el Cabito. El Cabito es un libro contra Cipriano Castro, ¿verdad? Un libelo. En contra de Cipriano Castro, donde solamente pinta el Cipriano Castro libidinoso, pero no dice las cosas políticas importantes y nacionalistas que él hizo. Entonces no se trata de evadir y decir que a él no le gustaban los abanicos de las mujeres, por no decir otra cosa. Y el guión de Luis Brito García es extraordinario. Tenemos 2 años desde que lo pidió, el presidente pidió este proyecto y no hay manera de que se haya hecho todavía, y ya el guión tiene escrito 2 años. Entonces estamos esperando, y la última noticia que me dio la Villa del Cine es que se va a hacer a mediados del 2012. Yo no sé si yo estaré en la tierra a mediados del 2012, espero estar, pero espero también que eso se haga más pronto, porque es un programa como especial. Es una obra de época que merece un presupuesto mayor por la cantidad de trajes, decorados, etcétera, utilería. Bueno, y estamos encantados estudiando toda la época, leyendo todos los libros sobre Cipriano Castro. Y claro, para escoger el reparto, pues hay que contratar a la gente de casting. Hay que empezar la preproducción y contratar a la gente de producción. Pero como no hay presupuesto todavía, no se ha podido empezar a hacer eso. Pero ese sería mi próximo proyecto. Un gran saludo al proyecto Voz de los Creadores, me parece
algo extraordinario, que quede grabado, ¿verdad?, la voz y la figura de todo lo que hemos trabajado durante muchos años por la cultura venezolana, que somos muchísimos. Y es extraordinario dejar estos recuerdos y estas ideas, ¿verdad?, y todas estas vidas, que son vidas completas dedicadas al arte. A las generaciones nuevas yo siempre les digo algo, tanto en teatro como en cine, como en danza, como en literatura. Las nuevas generaciones tienen el derecho y el deber de hacer mejores obras que las que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque ahora tienen más oportunidad de estudiar, ¿verdad? En la época en que nosotros pensamos, ni hablar que pudiéramos estudiar en alguna parte, ni hablar que tuviéramos un apoyo económico en alguna parte. Y entonces eso poco a poco se ha ido a través de los años, ¿verdad? Ha ido creciendo ese apoyo a los jóvenes. Nosotros creemos mucho en los jóvenes y estamos esperando las grandes obras de los jóvenes sobre la vida en Venezuela.